Hola, buenas tardes a todos. Bueno, espero que estéis bien. Lo primero, como siempre, voy a pediros que me confirméis, por favor, si estáis escuchando correctamente y estáis viendo la pantalla de presentación de bienvenida aquí a través del foro de preguntas o chat. Bueno, no sé si me habéis oído. ¿Me podéis, por favor, confirmar si me estáis escuchando bien y estáis viendo correctamente la pantalla de bienvenida de gestión de calendario a través del foro de preguntas? Todo bien. Jonás, de acuerdo. Todo bien. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, que bueno, es como estáis viendo y ya sabéis, es la gestión del calendario. Gestión de calendario, gestión de cronograma, gestión del tiempo, ha pasado por varios nombres, incluso dentro del PMBOK, pero bueno, todos sabemos a qué se refiere, que es, bueno, pues estructurar en el tiempo todas las tareas que tenemos que hacer. ¿Os habéis fijado que he hecho hincapié, he hecho ahí una cosa rara con tareas, la palabra tareas? En el webinar anterior y en la clase anterior, cuando estábamos hablando de alcance, recordad que el WBS o EDT, estructura desglosada de trabajo, Work Breakdown Structure, era una descomposición del proyecto llegando al nivel de los trabajos que tenemos que hacer. Y ese trabajos es una novedad, una definición un tanto chocante, y no son las tareas. Os dije e insistí mucho en eso. Hoy sí vamos a ver las tareas. Acordaros que los trabajos eran bloques, paquetes de trabajo, paquetes de control, cuentas de control, paquetes de planificación. Habíamos hablado de esos tres conceptos: paquete de trabajo, paquete de planificación, cuenta de control. El trabajo, que es el nivel más bajo al que llega la EDT o WBS, lo podríamos asimilar a un contrato que puedas firmar con una subcontrata para que haga, pues eso, un trabajo, para que haga una parte del proyecto. Y las tareas, que es lo que vamos a ver hoy, es un desglose ya de mucho más bajo nivel, de mucho más detalle. Este es el que estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a hacer los Gantt, bien sea pues con una herramienta específica para ello, como puede ser el Microsoft Project, que es un software que viene con la suite de Office, bueno, que maneja mucha gente, que tiene una licencia barata y que te permite hacer muchas cosas. Y está muy bien, está muy bien. Otro más profesional puede ser el Primavera, por ejemplo, que te permite también hacer una buena planificación, mucho más fina, con mucho más detalle. Bueno, en cualquier caso, cualquiera de los dos nos vale. También puedes hacerlo con un Excel. Tú te montas tus columnas, tus tareas, tus prelaciones, tu fecha de inicio, duración, etcétera, y con tus barritas de rellenando colores en las casillas, te lo puedes hacer perfectamente lo mismo y cumple la misma función y tienes el proyecto absolutamente controlado. Bueno, desde un punto de vista práctico, peligro que tiene la gestión del calendario, pues que es lo que estamos acostumbrados a hacer desde hace mucho tiempo. Bueno, que está bien, ¿no? Que gusta, que te entretiene, que vas cambiando cosas, y si ahora cambiamos esto y si viene lo otro y si este se retrasa y esto, pues en vez de 10 días le voy a poner 8, y vas jugando con eso, te entretienes y se te pasa el tiempo. Y un director de proyectos, como sabéis y os he contado y os vais dando cuenta, tiene muchísimas cosas que hacer como para estar entretenido jugueteando con el cronograma como si fuera la PlayStation. Es uno de los grandes errores desde un punto de vista práctico en los que caen los directores de proyecto, en pasar demasiado tiempo toqueteando el cronograma. Entonces, hay que tocar el cronograma y revisar y buscar opciones y posibilidades. Sí, sí, porque normalmente, bueno, pues, suelen pasar cosas, es decir, se suelen retrasar suministros, vuelos se cancelan, hay dificultades para contratar personal o recursos que sean necesarios para determinadas tareas, y bueno, pues esas tareas pueden llegar a retrasarse y por tanto pues hay que reprogramar.
Por tanto, el calendario hay que tocarlo y revisarlo, sí. Ahora, no puedes estar todos los días dedicándole horas o un par de horas a esto. Tiene que ser una revisión pues, cuando merezca la pena y con la profundidad y el tiempo y la dedicación que requiera para poder atender el otro montón de cosas que tienes que hacer. ¿Vale? Y esto desde un punto de vista práctico. Y desde un punto de vista de lo que nos toca, que es la preparación al examen de certificación PMP, pues que sepáis que esto de este tema cae, y cae bastante. Suele haber entre 4 y 6 ejercicios de cronograma, ya lo veremos más adelante, por supuesto que os contaré. Suele haber también preguntas relacionadas con las estimaciones. Bueno, de este tema cae bastante preguntas. Ya os digo, entre 4 y 6 ejercicios de cronograma y luego más preguntas relacionadas con el tema también. Es uno de los temas estrella. Como veis, tenemos 6 procesos que realizar. Ahora vamos a ver la distribución. Veis que son potentes, que bueno, hay 2 o 3 que tienen bastantes cosas que hacer, tienen muchas herramientas, tienen muchas entradas, tienen muchas salidas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué información nos da? Pues quiere decir que la gestión del cronograma está involucrada en muchas otras tareas o procesos que hay que hacer dentro de la gestión del proyecto. Es decir, es un área troncal, es un área crítica, es una línea base de las importantes. El ajustar el cronograma implica no solamente jugar con el calendario y ver en qué fechas entra y sale, sino también tiene implicaciones en la gestión de los recursos. Cuándo entran recursos en juego en el proyecto y cuándo salen. Por tanto, cuándo tienes que planificar esa entrada y salida. También tiene que ver con los costes, porque pues, la necesidad de esos recursos obviamente va a implicar un coste que entra en ese determinado momento y no antes, y acaba también en un determinado momento, cuando el recurso deja de ser necesario y por tanto dejamos de incurrir también en ese coste. Tiene repercusiones también importantes en la documentación, en la planificación, en la gestión de los riesgos. Es decir, el área de gestión del cronograma o calendario o del tiempo, como lo queráis llamar, es un área crítica, troncal y de las que tiene muchas implicaciones hacia otras áreas de conocimiento. Por tanto, genera mucha documentación y está muy interrelacionado con otras áreas de conocimiento. Vamos a ver cómo se distribuye esto en nuestra matriz de procesos. Bueno, fijaros, tenemos 6 procesos que realizar y resulta que 5 de ellos, ni más ni menos, 5 están en la parte de planificación. No hay ejecución, como os dije en algún webinar anterior. Es curioso que las 4 áreas que pertenecen a las teorías clásicas de control de proyectos, que es alcance, cronograma, presupuesto y calidad, no tienen procesos en el grupo de procesos de ejecución. Es como si eso no se realizara y obviamente hay cosas que hacer y hay cosas que tener en cuenta. Pero lo que sí dice el PMI que hay que hacer, eso puede chocar con nuestra mentalidad de toda la vida y nuestra experiencia, el PMI sí dice que tenemos que controlar el cronograma, por supuesto, y estar atentos a las desviaciones. Ya veremos más adelante, en la próxima webinar, tocará ver la gestión del valor ganado, el Earned Value Management, que es una técnica con la que vamos a controlar la evolución del proyecto, tanto en cuanto al presupuesto como en cuanto al cronograma. Bueno, y no me quiero anticipar más, eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, pues fijaros, cosas raras de este área de conocimiento. 5 procesos, los 5 agolpados en el grupo de procesos de planificación y un proceso que nos queda suelto por aquí en el control del cronograma. Ahora, es importante, estos 5 procesos que están aquí tienen orden. Ya os dije, y os voy a insistir mucho y quiero que se os meta en vuestras cabezas, que tenemos que hacer un cambio de mentalidad para poder estudiar adecuadamente y con éxito
todo lo relacionado con el PMP y todas las certificaciones que saque el PMI, porque son gente anglosajona. Y para un anglosajón, las frases son sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial. Va por orden todo. Y si cambias el orden, ya la frase no es lo mismo. Ya no significa lo mismo. Pues eso lo aplican a esto. Y fijaros, ahí tenemos planificar la gestión del cronograma, primero, después definir las actividades, después secuenciarlas, luego estimar la duración y después desarrollar el cronograma. Fijaros además que tiene todo el sentido del mundo. Para yo poder secuenciar actividades, primero tendré que tenerlas definidas e identificadas, saber qué tengo que hacer, qué implica eso que tengo que hacer, esa tarea, y después las pongo en orden y las secuencio. Digo, bueno, pues primero hago esto, luego esto después, a la par, a lo mejor en paralelo puedo hacer algo de esta otra tarea, pero eso requiere un estudio y eso es la secuenciación de las actividades. Después habrá que estimar la duración. ¿Cuánto voy a tardar en hacer esto? Y, por último, desarrollar el cronograma, es decir, extenderlo, completarlo, tener una visión completa del cronograma. Y vamos a ver que eso implica, que nos podemos apoyar en diversos métodos o diversas tecnologías o herramientas, ¿no? de gestión. Bueno, pues lo siguiente, a ver, vamos a quitar esto. Siguiente paso. Bueno, definir las actividades. Tenemos que partir de la base de la EDT, es decir, el trabajo de la gestión del alcance, definición de la EDT o la WBS, como queráis llamarlo, tiene que estar hecho previamente. Tenemos que haber identificado nuestros paquetes de trabajo, por lo menos en un nivel grueso. Tampoco hace falta que queramos llegar hasta el nivel de detalle del cronograma, eso sería un error. En el nivel de trabajo de la definición del alcance, de construcción de la EDT, tenemos que quedarnos en nuestros paquetes de trabajo, pero es importante que lo tengamos para luego poder seguir avanzando como si fuéramos un cirujano y estuviéramos haciendo cortes en el cuerpo. Primero cortamos la piel y luego avanzamos hacia los músculos o hacia los huesos. No podemos llegar a los huesos sin haber cortado primero la piel. La piel es la EDT, y los huesos o los músculos serán nuestras tareas de la gestión del cronograma. Entonces, es importante definir las actividades y es importante que tengamos hecha una buena EDT. Después, secuenciar las actividades. Y secuenciar las actividades, pues, implica ni más ni menos que ponerlas en orden, con lo que se llama prelación, órdenes de prelación. ¿Qué es lo que va antes y qué es lo que va después? En esto me parece que está a continuación. Sí, fijaros. Hay una serie de precedencias. Método de diagramación por precedencia, PDM. Hay 4 precedencias posibles o 4 formas de interrelacionar 2 tareas. Claro, cada tarea tiene inicio y fin. Son 2 elementos. Si esos 2 elementos los combinamos con repeticiones, variaciones con repetición de 2 elementos, tomamos de 2 en 2, sale 2 por 2, 4. O 2 al cuadrado, 4. Así que nos salen 4 formas de relacionar el inicio y el fin de 2 tareas que van consecutivas una detrás de la otra. Sin embargo, en la práctica hay una que es la de inicio-final, que es la última, que yo todavía en el tiempo que llevo no he encontrado un buen ejemplo que defina esto. Es decir, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que una cosa es la matemática, las distintas opciones y posibilidades que te da el barajar 2 elementos diferentes y poder repetirlo, y otra cosa es que eso tenga una aplicación en la práctica. Yo en la práctica todavía no he encontrado un buen ejemplo después de años que me sirva para justificar el inicio final. Incluso el que viene aquí, a mí no me acaba de encajar, no me acaba de dejar totalmente satisfecho con el ejemplo. Entonces, siempre lo explico así. Es una relación posible, pero yo todavía estoy por ver 2 tareas que se puedan relacionar así, de inicio final, que no pueda acabar la segunda hasta que inicie la primera. Todavía no he encontrado nada que encaje bien eso. Sin embargo, las otras, pues bueno, son más o menos aplicables en la realidad.
La más utilizada, por supuesto, la primera, final-inicio. Es decir, tengo que finalizar la tarea 1 para poder iniciar la tarea 2. En la práctica esto es siempre así. Bueno, en la práctica te puedes encontrar con que no necesitas tener finalizada, completada al 100% la tarea 1, puede estar completada al 70, al 60, al 90% para poder iniciar la fase, la siguiente tarea, la 2. Pero bueno, es la más habitual. Luego, final es otra de las raras, ¿no? Dice que la sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido la predecesora. Por ejemplo, es necesario terminar de redactar un documento, que es la predecesora, antes de que pueda finalizar su edición. Vale. Eso quiere decir que mientras vas escribiendo, otro puede ir editando, ¿no? Puede ir mejorando la gramática, la presentación, los márgenes, etcétera, pero yo no puedo acabar de editar hasta que no acababa alguien de redactar. ¿Vale? Es un final. Y ahí tenemos la siguiente, que es la de inicio-inicio, en la que no puedo comenzar hasta una tarea sucesora hasta que haya iniciado o comenzado la actividad predecesora. Por ejemplo, para nivelar el cemento, que sería la sucesora, no puede comenzar antes de comenzar a verter los cimientos, bueno, los cimientos o el hormigón, ¿no? En este caso sería probablemente una superficie plana. Es decir, tengo que haber empezado a echar cemento, mientras avanza la hormigonera con la máquina que eche cemento sobre el suelo, por ejemplo, hasta que no haya empezado eso no puedo empezar a nivelar esa capa de cemento, que lo haré con otra máquina que vaya detrás. Y esta que os digo, la de inicio-final, no he encontrado nada que responda a este ejemplo con plena satisfacción, ¿no? Se trata de que no puedo finalizar hasta que no haya comenzado una actividad predecesora. Bueno, ya os digo, es algo que teóricamente es factible o se puede dar, pero yo en la práctica no lo he encontrado y no lo he visto nunca, no lo he usado nunca. Las otras dos, pues por supuesto, la primera la que más, y de las otras, pues bueno, alguna sí que, por supuesto, se ha podido ver, se ha podido dar. Vamos a ver si avanzado demasiado. Vale, una vez que tenemos las tareas secuenciadas, puestas una detrás de otra y enlazadas o anidadas, se puede decir, o interrelacionadas, lo que tenemos que hacer es estimar la duración. Bueno, estimar la duración, para esto hay varios métodos y es una de las partes que siempre cae y es lo que vamos a ver ahora. Que bueno, en la práctica, ¿qué se hace normalmente? Pues normalmente cuando tú estás gestionando un proyecto grande, lo que haces es pedirle a cada una de sus subcontratas que te den su cronograma específico, porque son los expertos en su parte y son los que mejor pueden atinar en cuanto a la duración de las tareas y a cómo interrelacionarse entre sí. Pero claro, luego es labor del director del proyecto coger todo eso que te da cada uno de los subcontratas que tienes para poder constituir el cronograma de tu proyecto global. Y además tendrás otras interrelaciones entre las distintas subcontratas, que eso ya lo tendrás que hacer tú, bien con tu conocimiento o bien a través de expertos que te puedan echar una mano en eso. Pero bueno, eso desde un punto de vista, os lo comento desde un punto de vista práctico. Ahora, desde un punto de vista de preparación al PMP, esta parte que viene ahora es interesante, porque fijaros, esto cae siempre, siempre hay preguntas relacionadas con, por ejemplo, no sé, le acaban de destinar a usted como director de proyecto a hacer una autopista de 200 kilómetros. Resulta que un compañero suyo acaba de hacer uno de 150 kilómetros. Si usted prepara una estimación basada en esos datos, ¿qué tipo de estimación está usted planteando? Bueno, pues será de estos tipos que veis aquí: analógica, paramétrica, ascendentes o basadas en 3 valores. La respuesta en este caso es paramétrica. ¿Por qué? Porque tienes un parámetro, tienes una variable que te permite parametrizar, es decir, establecer una regla de 3 para poder estimar el precio de tu proyecto. Analógicas, pues analógicas tendría que ser, la autopista tendría que ser de
190, 100, 205 kilómetros. Tiene que ser muy parecida en unas condiciones muy similares, muy reciente también, para que estemos en unas condiciones análogas o analógicas. Las paramétricas es porque tú tienes un parámetro, una variable. ¿Cuál es la variable que os he dado en mi ejemplo? La longitud. Tengo que hacer una autopista de 200 kilómetros y acaban de hacer una de 150. Pues ahí establezco una proporción a 3/4, ¿no? Yo me voy a gastar 4 tercios. Si el otro se gastó, no sé, ¿qué os voy a decir? Para que me encaje bien 150 millones, pues yo me voy a gastar 200 millones. Una relación de 4 tercios. Porque es la relación entre las distancias que tengo que cubrir en esos dos proyectos. Estimaciones ascendentes, pues son las que se construyen de abajo a arriba, es decir, voy aglutinando costes que tengo conocidos y voy constituyendo todo el entramado, pueden ser costes, pueden ser duración, todo el entramado de duración de mi proyecto. Y las estimaciones basadas en 3 valores lo vamos a ver ahora mismo. Es esto que os estoy mostrando aquí. Hay 2 tipos de estimaciones basadas en 3 valores. Esos 3 valores son estas, a ver, voy a sacar el puntero, el foco, son estos 3 que veis aquí. F, FO, FM, FP, igual para la distribución triangular que para la distribución beta, pero fijaros que aquí hay una diferencia. Es este 4 y es este 6 frente a este 3. Es decir, en ambas distribuciones tengo estimación óptima, estimación media o normal, estimación pesimista. Bueno, óptima, he dicho óptima puede ser optimista, la media o normal y la P es P de pesimista. Es decir, a ti tus estadistas de tu empresa o con tu histórico de valores de otros proyectos hechos te dicen que pues, la estimación de echar una lechada de cemento, por ejemplo, en una zona determinada, pues puede tener estos 3 valores en función de que las condiciones climáticas y de suministro, etcétera, etcétera, se hayan dado muy bien, que sería la óptima. La media o normal de todos los registros que tengas te dice que eso va a durar tanto tiempo, y una pesimista, es decir, la que peores condiciones ha reunido, la que peor se ha dado, pues nos ha durado no sé cuánto tiempo más. Con esos 3 valores, tú puedes conseguir una estimación, como os decía anteriormente, una estimación basada en 3 valores. Y puedes seguir una distribución triangular donde cada uno de esas estimaciones, de esos 3 valores, tiene el mismo peso y por eso haces una media normal y divides entre 3, o puede que sirva una distribución beta, donde el valor estimado, el valor medio de toda esa serie histórica de estadística que tengas de recogida de datos tiene más peso que los otros dos, tiene un peso de 4 unidades, cuando el valor óptimo, optimista, y el valor pésimo o pesimista tiene un peso de 1 cada uno de ellos. Por tanto, la media ponderada de estos 3 valores, donde uno vale 4 veces más que los otros dos, se divide entre 6. 4 más 1 más 1. ¿De acuerdo? Eso tiene una forma como esto. Os lo pongo. La triangular, ¿qué sería? Pues la triangular sería aquí. Ay, perdón. Perdón. Me he perdido. Me faltaba una pulsación. Estamos aquí. Aquí. Vale, quería haber sacado la flecha. La triangular, y en vez de hacer esta curva que estáis viendo aquí, que es la de la distribución ponderada o distribución beta, la triangular iría recto, iría por un camino así recto, triangularía entre los 3 valores y tendría el mismo peso para cada uno de ellos. Esta es la forma que tiene una distribución beta, y la distribución beta tiene una ponderación,
donde, como veis, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí la curva tiene una joroba, es decir, aquí se acumula mucha más probabilidad que en los otros dos casos. Bueno, esto no os va a tocar. Lo que sí os va a tocar es utilizar esta fórmula que os he dado, esta de aquí. Optimista más 4 veces, el valor optimista más 4 veces el valor más probable, más el valor pesimista, dividido entre 6. Entonces, en este caso, respondería a un enunciado en el que os dijeran, mira, José Luis, para hacer esta tarea, tus estadísticos o tu gente de base de datos de tu empresa te ha dicho que su duración más optimista es de 4 días. La duración media o más probable es de 7 días. Y la duración peor, la pesimista, la que más ha tardado de todos los registros que tenemos, ha sido de 16 días. Ahora haz tú la estimación que quieras. Haz tú una estimación beta, una estimación ponderada. Bueno, pues mi estimación ponderada será 4 más 4 por 7 más 16. Y eso lo divido entre 6. ¿Vale? Esa es la fórmula. La duración, haces esa operación y te salen 8 días. No son 7, tampoco son 4, tampoco son 16, pero está muy cerca de 7. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo se haría? Bueno, la representación sería esta. Tendrías esa duración esperada. Sería la mayor probabilidad en esta distribución beta con esos 3 puntos que os han dado. Sería esta de aquí. Que la duración estimada en días fuera 8 días. Vale, esto tenedlo en cuenta. Esto va a caer. Seguro que una pregunta al menos tenéis. Distribución triangular. Hago la media de mis 3 valores. Optimista, medio, pesimista, lo divido entre 3. Los 3 pesan igual. Les doy la misma importancia. Distribución triangular. Media, normal. Distribución beta, media, ponderada. El valor medio le doy mucho más peso. Le doy un peso relativo de 4 frente a un peso relativo de 1 que le voy a dar al valor optimista y un peso también de 1 que le voy a dar al valor pesimista. Los pesos son 1, 4 y 1. 1 más 4, 5 más 1, 6. Divido entre 6. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Es muy sencillo, ¿vale? Pero suele caer alguna pregunta, por lo menos una. Vale. Herramientas importantes que os tienen que sonar porque suelen caer. También en las preguntas de examen. Técnicas what if, qué pasa si, y técnicas de simulaciones, donde la más conocida es Monte Carlo. Monte Carlo es una herramienta matemática, es un método de cálculo de estimación estadística que se utiliza mucho en entornos complejos, en entornos donde donde otros métodos matemáticos estadísticos fallarían por la complejidad que tiene la variable que estás estudiando, ¿eh? o la duración, en este caso, la duración de la tarea que estás tratando de estimar. La aproximación o las aproximaciones de Monte Carlo, podéis leer cosas sobre ello en Internet. Bueno, es un método que lleva muchos años utilizándose, que se utiliza para entornos muy complejos y que da aproximaciones muy buenas para valores o predecir valores de variables en entornos muy cambiantes y muy variables. La simulación de Monte Carlo lo que hace es hacer un estudio recurrente estadístico y no vamos a entrar más allá, es decir, no vamos a entrar a las tripas de cómo se hacen todas esas recurrencias o recursividades sobre la variable a estudiar. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que se emplea para situaciones complejas, para situaciones complicadas, de alta incertidumbre y de alta complejidad. Frente a las técnicas de what if, las técnicas de qué pasa si, que son cosas que tú puedes hacer por ti mismo. Es decir, ¿qué pasa si se me retrasa este suministro 2 semanas?
¿cómo afecta esto a todo el resto del cronograma? Bueno, pues te vas al proyecto, al Microsoft Project, o la herramienta que estés utilizando para la gestión del cronograma y pues varías ese dato, esa duración estimada de esa tarea que estás preguntándote qué pasaría sobre el proyecto si eso se retrasa. Introduces el nuevo valor de esa variable y ves qué sucede con todo el proyecto. Es así de sencillo. Pero lo que hay que entender de estas dos cosas es el concepto. El concepto es que las técnicas de what if las puedes utilizar tú por ti mismo, las puedes utilizar en reuniones con tus expertos, con tu equipo, que analices las distintas opciones o las distintas repercusiones sobre el cronograma total del proyecto si suceden ciertas cosas que te planteas. Mientras que la técnica Monte Carlo o la simulación de Monte Carlo es una simulación que se ejecuta sobre todo el proyecto al completo, para poder estimar o para poder predecir comportamientos cuando estás en situaciones complejas, de gran incertidumbre, gran variabilidad, gran complejidad de situaciones. La técnica Monte Carlo es una técnica compleja, pero que ayuda mucho, porque realmente resuelve y se aproxima y te saca de problemas que tú no eres capaz de, digamos, de analizar por ti solo, ¿no? O con herramientas sencillas. A ver, Jonás me pregunta, ¿existen metodologías de IA, inteligencia artificial, que aprendan sobre proyectos anteriores? Bueno, buena pregunta, Jonás. No las conozco, pero con todo lo que se está aplicando ahora de inteligencia artificial a cantidad de técnicas y tecnologías, no me extrañaría que ya hubiera. Como toda técnica o tecnología de inteligencia artificial, lo que debes de tener es una buena base de datos sobre la que aplicar ese algoritmo de inteligencia artificial. Probablemente ahí esté la dificultad. Aunque ya lo comentamos cuando hablamos de la arquitectura y de la organización de las empresas, ya os dije que cada vez hay más empresas que se organizan por proyectos. Justo esta mañana estaba atendiendo a una conferencia online, obviamente, a través de Internet, donde decían que esto ya es una tendencia imparable. O sea, lo de que las empresas se organicen por proyectos es tendencia imparable por toda la evolución, ¿no? de nuestros tiempos, de los cambios, de este COVID que ha acelerado muchísimos cambios. Bueno, pues porque organizarse por proyectos hace que tus costes indirectos se reduzcan a mínimos, te hace ser muy elástico, muy flexible. Y decía que esto estaba impactando al mundo laboral y a los mercados de trabajo de una forma muy rápida y muy potente, de forma que cambia incluso la percepción de ti mismo como trabajador. Ya vas a empezar cada vez más a dejar de verte como una empresa, como una persona que trabaja para una empresa, sino que la empresa eres tú, incluso aunque no tengas una empresa con un CIF o una SL, ¿no? Sino que seas un trabajador, cada vez más te vas a ver como un prestador de servicios y una persona que trabaja por proyectos, aunque esté incluso dentro de una sola empresa, aunque eso también va a cambiar mucho, ¿no? No vas a trabajar para una sola empresa, ¿no? O eso se va a dejar atrás, ¿no? Eso va a cambiar, ¿no? El pensar en ti como un trabajador de la empresa X, bueno, pues irá cambiando. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Jonás, perdona que me desvío. No las conozco, aunque intentaré interesarme por el tema porque la verdad es que es una pregunta muy interesante la que haces. Seguramente, si no las hay ahora, pues no tarden mucho en haberlas. Pero bueno, lo que te digo, investigaré un poco sobre este tema, a ver qué encuentro por ahí, qué puedo ver, porque es un tema interesante el que apuntas, el ir aplicando metodologías de inteligencia artificial a aprender sobre proyectos. Pero seguramente haya cosas. Intentaré investigar y la próxima webinar te respondo. Estoy tomando nota del tema aquí en la agenda para que no se me olvide.
Bueno, pues avancemos un poquito, que no quiero que se me eche el tiempo encima. Bueno, gestión del calendario, desarrollar el cronograma. Sí, aquí veis, en el desarrollo del cronograma es donde aplicamos los análisis de escenarios. ¿Qué pasa si? O las simulaciones. En este caso, la simulación más importante que podemos aplicar es la de Monte Carlo. Desarrollar el programa, desarrollar el cronograma tiene una cosa interesante y es que hay un método que vamos a ver y que es el método que se llama de doble pasada, es decir, pasada hacia adelante en la línea del tiempo, vamos del inicio del proyecto hacia el final y luego se vuelve a recorrer de final a principio. Bueno, esto no os asustéis, puede resultar un poco extraño, pero no os asustéis porque lo vamos a ver inmediatamente en algunos ejemplos. ¿Vale? A ver, aquí tenemos el método, fijaros, herramientas, análisis de la red de cronograma, método de la ruta crítica, optimización de recursos, análisis de datos, adelantos y retrasos, compresión del cronograma, es decir, adelantos y retrasos. Oye, puedo adelantar una entrega, puedo adelantar una tarea, puedo hacer algo antes que otra cosa. Con compresión del cronograma, esto lo que hace o lo que busca, el objetivo que busca es acortar la duración total del cronograma. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos hacer acortando la duración de las tareas, sin más, o en vez de poner tareas en secuencia, una detrás de otra, y me espero a empezar la tarea B a que acabe la tarea A, lo que puedo hacer es comprimir el cronograma, como os decía como os decía anteriormente, no esperar a tener la tarea A finalizada al 100% para iniciar B, sino que a lo mejor inicio B cuando estoy al 50, 60, 70, 90% de completar la tarea A anterior. Eso es comprimir el programa o comprimir el cronograma o estresar el cronograma. O tenemos la técnica de paralelización, es decir, voy a poner tareas en paralelo, no necesito esperar a acabar ni a tener nada hecho de A para hacer B, y cuantas más ponga en paralelo, mejor, porque obviamente estoy reduciendo la duración global del cronograma. Bueno, esas técnicas están ahí, son posibles, se utilizan sobre todo cuando estás al final del proyecto y te das cuenta de que te falta tiempo. Entonces dices, bueno, tengo que espabilarme porque si no voy a entregar fuera de plazo. O el cliente de repente, pues faltando 4 meses, te dice que lo necesita para dentro de 2 y que le presentes un plan de cómo rebajar de esos 4 meses que quedan para acabar, cómo rebajar a 2. Esto es de lo más habitual. Y esto pasa pues, probablemente en un 90 o 85% de los proyectos. El cliente llegando al final, le entra la prisa. Entra la prisa, lo quiere tener ya y tienes que acelerar. Tienes que estresar el cronograma, tienes que comprimir el cronograma. Todas esas técnicas, bueno, pues están ahí, están probadas, son posibles, son factibles. Ahora bien, nada es gratis. ¿Eso qué es lo que hace? Cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas probablemente tenga un coste, probablemente incremente los costes del proyecto y seguro va a introducir mayores riesgos al cronograma. ¿Riesgos de qué? Pues riesgos de que algo falle, de que algo salga mal, de que la calidad, por ir a prisa, la calidad sea peor y eso puede afectar al resultado final del proyecto, etcétera, etcétera. Es decir, sin entrar en detalles, las técnicas de compresión del cronograma, los adelantos y retrasos, compresiones, paralización, estrés, etcétera, todas ellas incrementan el nivel de riesgo del proyecto, todas ellas. Y este es un concepto que tenéis que tener muy claro porque suele caer también en los exámenes. No así, es decir, no te van a preguntar ¿qué incrementa la paralización del cronograma? Y encontráis una respuesta que es el nivel de riesgo del proyecto. No pregunta así el PMP. Pregunta de otra manera, pregunta más enrevesado. Pero el concepto, cuando estáis viendo que estamos comprimiendo el cronograma, una de las cosas, primera idea que os tiene que saltar a la cabeza es mayor nivel de riesgo.
probablemente la respuesta o la pregunta vaya por ahí y encontréis una respuesta que incluya eso. No, a lo mejor no específicamente dicho así, sino relacionado con el incremento de riesgo en el proyecto total. Vale. Bueno, vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Bueno, fijaros, como entradas del desarrollo del cronograma, fijaros la cantidad de documentos de proyecto que están involucrados. Atributos de la actividad, lista de actividades, registro de supuestos, bases de las estimaciones, estimación de la duración, registro de lecciones aprendidas, listas de hitos, bla, bla, bla. La idea que os decía al principio. El cronograma involucra y está involucrado por cantidad de áreas y cantidad de otras consideraciones que tenemos que tener alrededor del proyecto. Es un área importante. Fijaros también, actualización de los documentos de... Bueno, estoy aquí, perdón que no saco la flecha, se me olvida. Estoy aquí ahora. Antes estaba aquí, documentos del proyecto, todos estos, fijaros, todo lo que yo necesito para hacer un buen desarrollo del cronograma. Empecé hablando de esto, de la parte de aquí, de las herramientas, adelanto de los retrasos, compresión, análisis de datos, optimización de recursos, método de la ruta crítica. Esto lo vamos a ver ahora os lo explico. Y ahora os estoy hablando de esto. Actualización a los documentos del proyecto. Tocamos todos estos documentos cuando estamos tocando el cronograma. Por eso, también os digo que no conviene tocar el cronograma demasiado, porque cada vez que toquéis el cronograma vais a tener que probablemente revisar todos estos documentos. Atributos de las actividades, registro de supuestos, estimación de la duración, registro de lecciones aprendidas, requisitos de recursos y registro de riesgos. Fijaros que tocar el cronograma afecta a los riesgos. Máxime cuando estoy tocando el cronograma para estresarlo, para meterlo en tensión, para comprimirlo, para paralelizar. Ahí, primera idea que os tiene que surgir, incremento del riesgo global del proyecto. Bueno, vamos a avanzar. Vale. Para la gestión del calendario, cuando estamos desarrollando el calendario, cuando estamos poniéndolo en claro, cuando estamos analizando, desarrollar el calendario o el cronograma, supone esto, supone estudiar concienzudamente, revisar, repasar, analizar concienzudamente el cronograma. Y hacemos una estimación hacia adelante, forward pass, o sea, una pasada hacia adelante, donde se estima la duración mínima del cronograma, también conocida como camino crítico. Lo vamos a ver ahora. El camino crítico supone hacer una estimación de la duración del cronograma, teniendo en cuenta las distintas duraciones de cada una de las tareas que constituyen el cronograma. Ya está, ni más ni menos. Es decir, obtengo la duración total del proyecto considerando las duraciones particulares de las tareas que constituyen el proyecto. Ya está, eso es el camino crítico. Y eso es una pasada hacia adelante. Se hace en una pasada hacia adelante. Y luego, haciendo una pasada hacia detrás, o un backward pass, lo que hacemos es analizar la flexibilidad u holgura de cada actividad del cronograma. Vale. Bien. Todo esto, ir quedándoos con ello, aunque no lo entendáis ahora 100%, lo vais a ver ahora con un ejemplo. Y con este ejercicio que conseguimos, un concepto que nos va a preguntar el PMP en el examen, una o dos o unas cuantas veces, que es la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica dentro de mi proyecto? La ruta crítica es el camino más largo de un proyecto y determina la menor duración posible del mismo. Es decir, cuando el cliente te pregunta, José Luis, ¿cuánto vas a tardar en hacer esto? Yo, para responder a eso, he tenido que hacer un recorrido de mi cronograma, un forward pass y establecer el camino crítico y un backward pass. Y ahí saber las holguras que tengo en todas las tareas, las flexibilidades y determinar cuál es la ruta crítica. La ruta crítica
tiene una característica, y es que está constituida por las tareas que tienen holgura cero. ¿Y la holgura qué quiere decir? La holgura es el margen de maniobra que yo tengo para retrasarme en una tarea sin afectar a la duración global del proyecto. Dicho de otra manera, dicho al revés, dicho en negativo, dicho por las malas. Si yo me retraso en alguna, con que solo sea una tarea de mi proyecto que forma parte de la ruta crítica, estoy retrasando el proyecto total. Por eso son tan importantes las tareas que están en la ruta crítica, por eso se llama ruta crítica. Porque si me retraso en cualquiera de las tareas de la ruta crítica, estoy retrasando el proyecto global. Dicho de otra manera, el inverso también se cumple, ¿eh? Si acorto, bueno, no siempre, si acorto alguna de las tareas de la ruta crítica, probablemente, aquí no es, el seguro no se cumple, el casi seguro sí, probablemente acorte la duración del proyecto. Puedes tener mala suerte, puede darse alguna carambola matemática y no acortar nada el proyecto, dejarlo como está. Pero si te retrasas en alguna tarea de la ruta crítica, te retrasas en el proyecto. Eso es seguro. Vale, vamos a comenzamos. Método de la cadena crítica, lo acabo de comentar, método que aplica el método de programación, que permite al equipo de proyecto colocar holguras en cualquier ruta del cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos limitados. Perdón. Fijaros, esto es importante. Tenemos camino crítico, es decir, he recorrido todo mi cronograma hacia adelante y estoy desarrollando el cronograma hacia adelante. Lo desarrollo hacia atrás, obtengo holguras y cuando conozco las holguras de mis tareas, me fijo en aquellas tareas que tienen holgura cero y constituyo la ruta crítica. Fijaros, tenemos camino crítico, ruta crítica. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el siguiente concepto, que es cadena crítica. Aquí lo que cambia es la cadena crítica. ¿La cadena crítica qué es? Pues es lo mismo que el camino crítico, es decir, recorremos el cronograma hacia adelante, pero añadimos en la consideración de la duración de las tareas la disponibilidad de los recursos. Eso, así definido, está muy bien. En la práctica, ¿qué es? Bueno, la práctica es que si tú necesitas que se incorpore un experto para una determinada tarea, que la tienes, por ejemplo, haces tu cronograma por la duración de las tareas, haces el camino crítico y dices, pues mira, esta tarea la puedo empezar el 1 de noviembre. Oye, llama al experto a ver cuándo puede venir. Pues que el 1 de noviembre está de luna de miel, que se ha casado. ¿Y cuándo llega? El 20. Joder, te has jorobado. Te has retrasado 20 días. Bueno, pues en vez de empezar el 1, tengo que empezar el 20. ¿Qué acabas de hacer ahí? Acabas de hacer un análisis por método de cadena crítica, donde lo que has hecho es incluir en tu consideración de fechas del cronograma la disponibilidad de los recursos, porque los recursos son limitados, tienen disponibilidades limitadas, etcétera, etcétera. Y os he puesto el ejemplo típico de una persona, eso también puede ser de una máquina muy específica, cuando estás haciendo proyectos muy raros, por ejemplo, una nueva línea de metro y resulta que necesitas una tuneladora, que no sé cuántas hay en el mundo, no sé, pueden ser decenas, y seguramente estarán ocupadas. Resulta que tú estás planificando tu cronograma y llamas a la suministradora o las posibles suministradoras de esta super máquina y te dicen que no tienen nada disponible hasta no sé qué día, pues te han limitado. Todo tu proyecto probablemente se vea afectado porque necesitas esa máquina para hacer los agujeros, los túneles en el terreno,
y no la tienes disponible hasta cierta fecha. Y eso va a trastocar todo tu calendario, casi todo tu cronograma, seguramente. Vale, entonces, conceptos. Camino crítico, ruta crítica, cadena crítica. Cadena crítica y camino crítico son lo mismo, solo que en la cadena estamos teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos, mientras que en el camino no lo hemos tenido en cuenta. Solo hemos tenido en cuenta la duración y la prelación de las tareas, lo que era el método de diagramación por dependencia, por precedencia, el PDM, método de diagramación por precedencia, que consiste en poner las tareas una detrás de otra e interrelacionarlas, fin a fin, inicio a fin, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Con eso qué conseguimos? Uy, perdón. Con eso conseguimos la pasada hacia adelante de mi cronograma y el camino crítico. Cuando hago la pasada atrás consigo las holguras y determino la ruta crítica. Y cuando considero e incorporo en la consideración del desarrollo del cronograma la disponibilidad de los recursos, lo que estoy haciendo es un método de cadena crítica. ¿Vale? Bueno, solo quiero clarificároslo, seguro que os cuesta un poquito asimilarlo, pero los conceptos son esos, ¿sí? Que tienen que estar claros. Me dice, profesor, ¿la ruta crítica la definimos nosotros o lo hacemos en conjunto con los expertos? Si ellos se equivocan, se asume ese error. Bueno, claro, a ver, aquí en tus preguntas tienes varias consideraciones. Por supuesto, que si tú consultas a expertos, sea para esto, sea para otra cosa, tú asumes la responsabilidad de la decisión. Es decir, tú les consultas, tú puedes hacer lo que te dicen o lo contrario o una cosa intermedia, pero la responsabilidad de la decisión una vez tomada la asumes. La asumes como del equipo, la asumes como tuya, la asumes como del proyecto. Eso para cualquier cosa, sea de cronograma, de recursos, de riesgos, de lo que sea. La decisión es tuya. Si les haces caso, total, parcialmente o nada. Pero una vez que tomas la decisión y la responsabilidad es tuya como director de proyecto. Después, eso sobre todo frente a tu cliente y frente a tus mayores. Después tú podrás tomar también tus decisiones internas, ¿no? Puede ser, oye, pues no habéis acertado nada de lo que habéis dicho, pues os echo a todos a la calle y me consigo otro equipo de expertos, o puedes tomar las medidas que tú estimes necesario. Pero frente a tus interfaces fuera del entorno del proyecto, cliente, jefes internos, etcétera, el responsable eres tú. Y ahora, respondiendo a lo que dice respecto a la ruta crítica. La ruta crítica la vas a definir matemáticamente. La vas a definir por el método de forward pass y backward pass. Lo vas a ver ahora enseguida porque espero que me dé tiempo. Necesito 5 minutos. Necesito 5 minutos para explicároslo y que veáis un caso real, ¿vale? Y lo vas a ver claro. La ruta crítica sale del método, pero lo que tú tienes que hacer es definir las tareas y definir el orden de precedencia de las tareas, qué va antes y qué va después. Y una vez que eso lo tienes puesto en tu cronograma y con la duración estimada de las tareas, lo otro sale solo. Dejadme 5 minutos, ¿vale? Y lo vemos. Vale, vamos a ver. Nivelación, compresión del programa, crashing, esto lo hemos visto. Fast tracking es un desarrollo rápido para llevar tareas en paralelo. ¿Ves? Ejecución rápida puede derivar en la necesidad de volver a desarrollar determinados trabajos y en un aumento del riesgo. ¿Por qué? Porque se hayan hecho mal los trabajos, porque hayas bajado la calidad o porque no haya resultado todo lo bien que tenía que ser por haber ido demasiado rápido. Aumento de riesgo. Vale, línea base del cronograma. La línea base del cronograma es tu plan de cronograma, de desarrollo de cronograma. Es decir, una vez que tú acabas de desarrollar el cronograma y dices, bueno, con este cronograma estamos todos conformes, es lo que esperamos que se desarrolle, es nuestra planificación, es como tu travesía en barco. Voy a este puerto, voy al otro, aquí me espero 2 días, luego me llega no sé qué material, lo cojo, me voy hasta el siguiente puerto. Acordaros, todas las líneas base es
tu planificación de viaje en barco. Haces esa planificación y ahora te pones a hacer el viaje. ¿Qué puede resultar? Pues que te desvíes, que te haga tormenta, que te haga mal tiempo, que pare el viento y no puedas ir a vela y estés parado. Es decir, yo he planificado esto, pero ahora la realidad es esta otra. Y lo que hago en las fases en los procesos de monitorización y control es comparar la realidad con lo que tengo planificado y tomar medidas para no desviarme demasiado en mi singladura por barco. ¿De acuerdo? En mi ejemplo. ¿Vale? Venga, ahora entramos ya en lo que me estás preguntando, Cristian, que es cómo se hace todo esto del forward pass y el backward pass. Bueno, fijaros, esto es una parte del método que se llama método de acciones o método de neuronas. Cada tarea se representa por un bloque. Ese bloque tiene un nombre. Bueno, la tarea tiene un nombre. En este caso el nombre es B. El 2 representa la duración estimada de esa tarea. Y esas 4 esquinitas que veis ahí son early start, early finish, arriba, izquierda, derecha, y abajo, izquierda, late start, late finish. Es decir, inicio temprano, inicio tardío. Inicio temprano, finalización temprana, arriba las tempranas y abajo las tardías. Inicio tardío, finalización tardía. Eso es un nodo. Y esos nodos los vamos a enlazar con flechas. Bueno, al final el resultado es algo así. Esto es muy simple, esto es muy sencillo, pero os voy a hacer uno. Bueno, controlar el cronograma es comparar el cronograma, lo que está sucediendo realmente, la información de cómo avanza tu obra, compararla con lo que has planificado. Esto es lo que os he contado al principio. La metodología del valor ganado nos permite sacar conclusiones. Y ahora aquí hay una serie de ejemplos que os los voy a dar resueltos, ¿vale? Esto es como quedaría uno resuelto. Estos los tenéis en la presentación que os voy a subir ahora mismo, pero lo que voy a hacer es que vamos a ver cómo se hace un cronograma, cómo se desarrolla un cronograma. ¿De acuerdo? ¿Estáis viendo, por favor, decidme que estáis viendo un Excel con tareas de la A a la K? ¿Me podéis confirmar, por favor, a través del chat que estáis viendo aquí un cronograma? Sí, vale, venga. Bueno, pues fijaros, tengo este cronograma. Este cronograma tiene tareas A, B, C, D, E, F, I, G, H, K, J. Y ahí se acaba en la K. Las flechas rojas, obviamente, me indican la precedencia. Es decir, me han dicho en el enunciado, me han dicho que la tarea I dura 15 días y necesito terminar A para iniciar I. Que la tarea F dura también 10 días y necesito terminar A para empezar F. Que la tarea C también dura 10 días y necesito terminar A. Que la tarea D dura 10 días, pero necesito tener terminada B. La tarea E, vale. Es que estoy viendo que tengo aquí algunas partes de la solución. Da igual. Lo que quiero es que veáis cómo se hace. La tarea E dura 24 días, necesito acabar B, es decir, la precedente es B. La tarea G dura 35 días, su precedente es C. La tarea H dura 40 días, su precedente es D, de dedo. Tarea J dura 4 días, sus precedentes son G, H y E. La tarea K dura 6 días y sus precedentes son I, F y J. Y con la tarea K finalizaríamos el proyecto. Esto lo tengo que deducir yo, lo tengo que sacar yo del enunciado que me dan para este ejercicio. Bueno, ahora fijaros, ¿cómo se complementa esto? Voy a ir rellenando. Tengo dos tareas de inicio que pueden iniciar a la par y que no tienen ninguna precedente, por tanto van... acordaos de que esto es un nodo. Esta es la definición de la tarea, su duración y arriba, esquina izquierda, tengo early start, early finish, arriba a la derecha, y abajo a la izquierda tengo late start, late finish. Cuando hacemos el forward pass, es decir, la pasada de inicio hacia el final, de izquierda a derecha, voy a cumplimentar la parte de arriba, las esquinas superiores, los
early. Early start, early finish. Bien, entonces, tarea A no tiene precedente. ¿Dónde empieza? Empieza en 0. ¿Y dura 12 días? Pues 0 más 12, 12. Tarea B, lo mismo. Inicia en 0, dura 9 días. 0 más 9, 9. Muy bien. Y ahora vamos a las tareas que son las consecuentes, ¿no? Las siguientes a la tarea A. ¿Cuándo podré empezar I? Pues I podré empezar el día 12. Y también F y también C, porque su precedente es A y A acaba el día 12. Pues me vais a decir, José Luis, si A acabó el día 12, I, F, C la podré empezar el día 13. Sí, vale, también. Pero tampoco existe día 0. Fijaros que hay, estos son cosas inherentes al método. La primera tarea empieza en 0 y la tarea siguiente a una precedente empieza en el día que acaba la anterior. ¿Vale? Estos son cosas que tenéis que tomar así, porque son así porque lo fija el método. Tarea D, precedente B, que acaba el día 9, pues podrá empezar como pronto el día 9. Y la tarea E también podrá empezar como pronto el día 9. Ahora vamos a cumplimentar las fechas en que pueden acabar esas tareas como muy pronto. Venga. La tarea I empezó el día 12 y dura 15 días, pues podrá acabar el día 27. La tarea F empezó el 12, dura 10, día 22. Y la C, lo mismo. Tarea D, pues empieza el 9 y dura 10 días, 19. La tarea E, 9 más 24, 33. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver, esto empieza a complicarse un poco. Como veis aquí, aquí arriba, tenemos la tarea K. La tarea K tiene como precedentes la I y la F. ¿Cuál es el día que puedo empezar a hacer K? La tarea K. Necesito tener terminadas la I y la F. La F acaba el 22. ¿Podría empezar K el 22? No. ¿Por qué? Porque necesito tener acabado la I también, que acaba el día 27, pero es que también necesito tener acabada la J y de esta todavía no tengo información, no sé nada. Pues voy a seguir por aquí abajo. Voy a seguir el cronograma por aquí. La tarea G tiene como precedente C. C acaba el 22. 22 y 35, 57. ¿No? Acabaré G el día 57. Tarea H. Tarea H tiene como precedente la D. D acaba el 19, así que me traigo el 19 al early start de la H. 19 más 40, 59. Bueno, y ahora fijaros, ahora sí puedo determinar cuándo empiezo como pronto, cuándo empiezo J, porque tengo todas sus precedentes. Tengo la E, que es el día 33, tengo la H, que acabaría el día 59, por tanto podría empezar J el 59, el día 59, y tengo la G que acaba el día 57. ¿Qué fecha de inicio tengo que tomar para J? Pues la más tardía de esas tres precedentes, porque tengo que esperar a que todas estas tres estén acabadas. ¿Cuál es la que acaba más tarde? La H, el día 59. Pues me tengo que traer el día 59. No puedo empezar antes, porque si empiezo antes, H no habrá acabado y por tanto no puedo empezar J. ¿De acuerdo? 59 y 3, 63. Y ahora fijaros, ¿qué pasa con K? Si yo hubiera cumplimentado el early start de K teniendo en cuenta solo las tareas I y F, pues hubiera tenido un error, porque necesito tener acabado J también. Y J no acaba hasta el 63, el día 63. Por tanto, ¿cuál es el early start de K? El 63. 63 y 3, 69. Pues este es mi fin, 69. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a revisar que hayamos tenido todo bien. 24, 33, 19, 49, 23, 22, 10, 22, 22 y 35, 57, 59,
Aquí viene el 59, 59, 63, 63 y 3, 69. Vale. Bien, pues ya está. Ahí, por ahí tendríamos ya, como K es la tarea final, ya llegamos al fin, 69. Esto no hace falta complementarlo. Ahora vamos hacia atrás. Hacemos el backward pass. El backward pass, pues de la fecha final, obviamente no voy a tener, no tengo ningún cambio. Ahora me traigo hacia atrás las fechas. 69 como late finish, 69 de aquí menos 6, 63. Ahora, este 63 que está aquí como late finish, me lo tengo que llevar a sus precedentes. Es decir, a la I como late finish le corresponderá 63, a la F como late finish igual, y a la J como late finish también le corresponde 63. Y ahora hago la resta para conseguir el late start. 63 menos 4, 59. 63 menos 15, pues son 48. Y 63 menos 10 son 53. Y ahora, bien, eso como precedentes de K. Precedente, por ejemplo, ¿podría determinar A? Pues no, porque para poder determinar el late finish de A necesito saber este dato de C. Y para saber ese dato de C necesito este de G. Y el de G saldrá de considerar la fecha de late start de J. Así que este 59 me lo traigo aquí y me lo traigo aquí. 59 menos 40, 19. 59 menos 35, 24. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, C. C es antecesora solo de G. Por tanto, yo me puedo traer este 24, me lo puedo traer aquí. Y 24 menos 10 son 14. ¿Vale? Y ahora sí puedo determinar el late finish de A. El late finish de A será de todas estas fechas que tenemos aquí, 14, 53, 48, ¿cuál de ellas? ¿La mayor o la más pequeña? ¿Cuál es el momento más tarde en que puede acabar A? Sabiendo que, por ejemplo, C, el momento más tarde que puede empezar es 14, el 14. Bueno, la conclusión, correcto. La conclusión es 14. Es decir, siendo A predecesora de estas tres tareas y queriendo determinar la fecha más tarde en que puede finalizar la predecesora, será la fecha más temprana en que puede, de estas tres la más baja. Porque si yo pusiera otra fecha, C ya la saco de programación. C necesita empezar el 14 como tarde. Como tarde necesita empezar el 14. Por tanto, como tarde, siendo A predecesora, A solo puede acabar como muy tarde el 14. ¿Vale? Si estas pueden esperar tiempo. Entonces lo que les va a pasar es que tendrán mucha holgura. Pueden esperar, pues aquí 34 días para I, aquí pues no sé cuántos, 39 para F. Pero C no puede esperar más. C necesita que A como muy tarde acabe el 14. ¿No? ¿De acuerdo? Y aquí 14 menos 12, 2. Vale, seguimos por la parte de abajo, que la tenemos un poco abandonada. Habíamos recuperado de J hacia atrás, hacia G, hacia H. Predecesora de H solo es la D, por tanto aquí puede heredar ese 19. 19 menos 10 son 9. Y la tarea E es predecesora solo de J, por tanto hereda ese 59. 59 menos 24, 35. Y ahora, pues con B tenemos la misma situación. Y ya sabéis resolverla. De las sucesoras de B nos traeremos el late start más bajo. Por tanto, en este caso, 9. Y 9 menos 9, 0. Bueno,
Como este ejercicio ya lo tenía resuelto antes, lo que hice fue quitar todos estos datos que hemos ido construyendo, pero se me olvidó quitar, ¿qué? Pues ese amarillo que tenemos en algunas tareas. Y ya os dará una pista de lo que es, ¿no? Las tareas que están marcadas con amarillo son la ruta crítica. Hemos hecho el camino crítico cuando hemos ido de izquierda a derecha, primer recorrido, la parte superior de esos nodos, los early, los tempranos, y hemos hecho un backward pass cuando hemos rellenado de todos esos nodos los datos de abajo, los late, start, late, finish. ¿Y qué sucede? Pues que veis que hay algunos nodos que tienen los mismos números para el start, para el start y para el finish. A izquierda y derecha tienen el mismo número. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la holgura es cero, porque la holgura, ¿cómo se calcula? Restando los números del el start y el finish. La resta tiene que ser la misma. Vamos a verlo, mirad. Por ejemplo, en esto os dais cuenta que son iguales, ¿verdad? Entonces, la ruta crítica, ¿cuál es? La ruta crítica es B, D, H, J, K. Esto ya lo podríamos poner aquí. B, D, H, J, K. Esos son las tareas en las que si me retraso, las toco o cambia algo en ellas, va a afectar al proyecto en global. Jugad con esto. Este es uno de los, creo que es uno de los ejercicios que tenéis dentro de la plataforma. Me parece que sí. Me parece que es el ejercicio 2, sí, efectivamente. Bueno, entonces ya lo tenéis resuelto, pero no, jugad un poco, jugad con los Excel. Si cambia de duración esta, por ejemplo, de 40 pasamos a 42, ¿qué pasa con la duración del proyecto? Bueno, jugad con eso y veis cómo se comporta. Ahora, las holguras, ¿cómo calculamos las holguras? Las holguras de B, D, H, J y K, obviamente son 0. No tienen holgura, son tareas de la cadena crítica. ¿De acuerdo? No se ven los números, me dice alguien. Ángela. Que ya están aquí. Vale. La ruta crítica, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque tiene holgura 0. Ahora, el resto de tareas, ¿qué holgura tienen? Pues vamos a calcularla. Por ejemplo, ¿qué holgura tiene E? Pues 59 menos 33, pues 26. 26 días. Que veis que da igual que lo reste por el finish que por el start. La holgura de F, vamos a ver dónde está F. F está aquí. 53 menos 12, 41. 41 días. G está aquí. Pues tiene 2 días. 24 menos 22, 2. La holgura de I está aquí arriba. 48 menos 16, 48 menos 12, 36. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Pues G, G ya lo hemos calculado. C, me faltaría la holgura de C. Pues aquí ponemos holgura. Holgura de C. Bueno, ¿cuánto es eso? 2 también. 2. ¿Qué holgura tiene A? Pues 2. 2 menos 0, 0. Pues lo mismo, ¿vale? Bueno. Todos los cronogramas se desarrollan igual. Sí, Claudia me pregunta, sí, correcto, la holgura de A, 2 también. Y ya está, ya hemos hecho todo. Duración del proyecto, 69 días. No sé por qué, no sé de dónde sale esto, pero desde luego está mal, porque ni la ruta crítica es esa, ni la ruta crítica es esa, ni la duración son esos días, ¿no? No sé, bueno, habré hecho un copia-pega y se ha colado eso. Bueno, duración del proyecto, 69 días. Os lo dejo ahí. Tenéis varios ejercicios de estos. Tenéis 3 ejercicios en la plataforma y aquí en mi presentación creo que tengo otros 2 o 3 más. Se hacen todos absolutamente igual. En cuanto dominéis 2, vais a dominar todos.
¿de acuerdo? Entonces no tenéis mayor problema más que trabajarlo con un poquito de calidad. Una vez visto uno, visto todos. Si queréis que haga alguna cosa más específica respecto a esto, pues me lo ponéis en la plataforma. Bueno, solo tenemos foro de dudas, pero vamos, que con total libertad, si queréis que repita uno de estos en otro seminario, en otro webinar, pues buscamos un huequito y lo hago. Ángela me dice, o para hallarlos de esta manera trabajando con nodos hay otro software. Hay mucho software, cada vez hay más software. Lo bueno que tiene es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Microsoft Project porque es muy barato y da mucho juego, tiene mucha herramienta. Y esto te lo hace, por ejemplo. En el momento que tú le estableces el cronograma, las tareas, las enlazas, él te saca una diagramación de este estilo. Por acciones, por técnica AON, también se llama. AON. O sea, así. Escrito así. ¿Vale? Metodología AON. También lo podéis encontrar con ese nombre. Bueno, como os digo, no tiene ningún misterio. Es sencillo. Lo que tenéis que ser es, bueno, sobre todo en el examen, tener tranquilidad, ser ordenados y ser metódicos. Y una vez que lo tenéis hecho, sobre esto os pueden preguntar varias preguntas. Es decir, a lo mejor en la primera exposición donde os dan el enunciado os preguntan la duración del proyecto, pero probablemente en otra pregunta posterior os pregunten, ¿y cuál es la holgura en el supuesto de proyecto de la pregunta no sé cuántos anterior? ¿Cuál sería la holgura de la tarea F? Bueno, pues ya lo tenéis hecho. No tenéis más que ir al, al bloque que representa la tarea F y restar así en vertical, ¿no? Los start menos los finish. El late menos el early. Y ya está. Y no tenéis más problema. Sobre esto, sobre el cronograma, siempre hay preguntas en el examen. 3, 4, 5, siempre hay preguntas. Pero os digo, insisto, estudiadlo con calidad. No queráis hacer 20 cronogramas, no sirve de nada. Con que hagáis 5, 6 con calidad, bien hechos, pensándolos, masticándolos un poquito, dándole vueltas para aquí, para adelante, si cambio esto aquí, pues fíjate, la cadena crítica, pues esta, pues tal. Y le dedicáis un poquito de tiempo, lo vais a sacar seguro, seguro. Bueno, y esto es lo último que tengo para el día de hoy. Lo que veis aquí son, pues esto, ejemplos ya resueltos, que os los voy a dejar, obviamente. Este es muy sencillo, es que este es muy tontón. Este que está aquí es una imagen bajada del PMBOK y es que es muy sencillo, es demasiado sencillo. Necesitamos cosas un poquito más complicadas, sin llegar a ser excesivamente, pero que sí que tengan un poco más de chicha. Bueno, ahí os los dejo, o los trabajáis. En la plataforma también tenéis los ejercicios de cronograma que hoy he subido las soluciones también, así que bueno, tenéis material suficiente para trabajar esto con calidad y con garantía, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, lo dejamos aquí, finalizamos y os espero la semana que viene. A ver, dice Jorge, muy clara la explicación, hay que practicarlo en los casos que mencionaba. Bueno, pues nada, me alegro de que os haya resultado, por lo menos que lo tengáis claro. Y ya os digo, lo siguiente es practicar sin pasarse, 4, 5, 6 cronogramas, ya si los domináis ya tenéis suficiente preparación. No hace falta hacer 20. Pues nada, me alegro mucho. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Os veo la semana que viene. Y venga, mucho ánimo con el estudio, que lo vais a sacar. Hasta pronto.